Hola, buen día a todos y todas. Bueno, hoy les quería dejar este pequeño video para poder seguir avanzando sobre Ley de Educación Nacional, siempre desde la perspectiva que elegimos nosotros acá de comprender el marco histórico. La semana pasada nosotros debatimos un poco acerca de qué es esta ley, cómo se crea, cuál es el contexto. Hablamos de los 90, del neoliberalismo, llegamos a la crisis del 2001 y de ahí nos metimos ya en el 2003 y empezamos a discutir sobre, o a conocer un poquito, sobre estos gobiernos de reparación histórica que puntualmente en la Argentina se da con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003. Eh, Se da un cambio radical y fundamental en la mirada, en la perspectiva que va a tener el Estado respecto de la educación. La educación se va a colocar en lo que es la agenda pública, es decir, el Estado va a empezar a problematizar de forma consciente y social acerca de qué es y para qué es la educación. Eh, Entre 2003 y 2005 se va a dar un marco normativo que van a ser de alguna manera como el pilar o aquello que eyecte y permita que se construya la Ley de Educación Nacional. Esas 5 leyes, que son, perdón, 4 y después la quinta es la Ley de Educación Nacional, son las que estábamos trabajando o vimos en los apuntes, que son la Ley de los 180 días de clases, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Educación Sexual Integral. Puntualmente, la de protección integral para el niño, niña y adolescente será aquella que permita dar el antecedente legal real para la constitución previo debate de la Ley de Educación Nacional. ¿Por qué? Porque tiene dos ejes fundamentales, que es la perspectiva de la educación como derecho y que el Estado sea garante de la educación, que eso está propuesto ya en esta primera ley. Y lo que es un corrimiento de la mirada acerca de la educación, porque se empieza a tener casi como sinónimos a la inclusión educativa como inclusión social. Y esto queda clarísimo en un discurso, uno de los discursos que da Néstor Kirchner en la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación. Esto va a ser el 1 de marzo de 2005, que acá les quería leer la cita, es grande, es extenso, pero ¿cuál es la mirada de educación? Más allá digamos, de quién sea el candidato, porque uno puede decirlo y después en las acciones contradecirse completamente, ¿no? Pero esta es la palabra del Poder Ejecutivo Nacional en 2005. Después veremos si esto es realmente así o simplemente quedó en un discurso. Dice, una educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes es la principal estrategia que puede propiciar una nación para generar una verdadera igualdad de oportunidades, de modo que sea la capacidad de cada uno de ellos y no su origen social el factor que determine el horizonte al que puedan acceder. Claramente hay un corrimiento en la mirada, veníamos de una ley de educación federal donde la educación estaba completamente mercantilizada, puesta al servicio de una matriz productiva desindustrializadora. Por lo tanto, habíamos dicho que habían desaparecido las escuelas técnicas, prácticamente la escuela secundaria, como no era obligatoria, no estaba garantizada por el Estado, accedían muy pocos y quienes accedían, recuerden ustedes que teníamos el sistema de pasantías que lo que hacía era generar mano de obra gratuita para las empresas privadas. Bien, lo interesante de esta ley con este marco normativo que la acompaña es el debate que se da previamente, que esto lo cuenta en los videos que yo les compartí la semana pasada Daniel Filmus y también un poco Adriana Puigros, que ya, bueno, ambos participaron del debate. Lo interesante es que es una ley integral y retengamos el concepto este de la integralidad, ¿no? Porque se convocan durante casi 2 años, porque es larguísimo el proceso, la ley se termina sancionando y promulgando en diciembre de 2006, se pone en práctica en 2007 recién, pero ya desde principios del 2005 empieza el debate. Se convocan a distintos sectores de la comunidad educativa, familias, directivos, sindicatos, gremios que acompañan, porque no es lo mismo un sindicato que un gremio. Un gremio es quienes se dedican a una actividad determinada que pueden estar nucleados en distintos sindicatos, como es, por ejemplo, el gremio docente que tiene en la provincia de Buenos Aires 6 sindicatos distintos. Bueno, se convocan a gremios
asociados a la actividad educativa, relacionados con la actividad educativa, que son los gremios docentes, los gremios del personal auxiliar, los gremios que están vinculados también al servicio público, principalmente en relación con la alimentación, los comedores y demás. Se convoca a docentes, se convoca a distintos sectores productivos, científicos, que están vinculados también con la educación, a ver qué matriz productiva estamos diseñando y qué educación necesitamos para esa nueva matriz productiva. Sectores parlamentarios, medios de comunicación, comunidades religiosas y pueblos originarios. Es decir, durante casi 2 años se da el debate permanente entre todos estos sectores para pensar la educación que queremos para la Argentina. Y este proyecto va a estar basado en 4 pilares fundamentales, es decir, con esto no se negocia, que son la identidad nacional, vean que es algo que se viene trabajando desde la ley 1420, la construcción de una identidad nacional, democracia como pilar fundamental, y más allá de que podemos cuestionar y podemos decir que el sistema democrático o las democracias son una forma de representación burguesa y todo eso puede estar en cuestión también, pero es lo que necesitamos hoy para consolidar justamente estas naciones en un camino hacia la emancipación, ¿no? Entonces la democracia es lo que tenemos hoy y tenemos que defenderlo y construirlo. La productividad y el crecimiento, por eso pensar la educación vinculada a la matriz productiva, y la integración y la justicia social. Esos van a ser los 4 pilares, ¿bien? Y el debate en torno a estos 4 pilares va a estar centrado también en 10 ejes, que son un montón, que están todos igualmente muy bien explicados en la unidad temática, que recuerden que en la unidad temática le hicimos un grupo de profes que trabajamos en una UR y que condensamos ese material, y que esos 10 ejes están vinculados al acceso y permanencia, que después se le agrega el concepto de egreso, acceso, permanencia, egreso a la educación. Educación de buena calidad, que se reconozca y se respete la lengua y la cultura de todos quienes ingresen al sistema educativo. Garantizar educación para toda la vida, es decir, que quien quiera a los 60 años iniciar su primario, que haya educación para adultos de nivel primario. Quien quiera obtener su 4.º título universitario a la edad que quiera, puede hacerlo. Es decir, durante toda la vida el Estado debe ser garante de la educación. También que participen las familias en el diseño del sistema educativo. Pensar al docente como sujeto de derecho. Y ahí aparece la antesala de lo que va a ser después la paritaria nacional. Nosotros tuvimos primer paritaria nacional como gremio docente en 2006, así que vean lo que nos costó, y tiene que ver justamente con una identidad o el debate entre profesionales y trabajadores de la educación. Pero aparece el Estado diciendo, bueno, nosotros vamos a garantizar la calidad del trabajo docente. Que haya escuelas dignas, y esto tiene que ver con el vínculo con la infraestructura y con el consejo escolar, que eso vamos a ver en el siguiente encuentro. La participación de toda la comunidad educativa, no solo en diseñar qué se enseña, sino también en cómo se enseña y dónde se enseña. Las nuevas tecnologías garantizadas por el Estado, el acceso a las nuevas tecnologías garantizadas por el Estado, porque el acceso a las nuevas tecnologías es el acceso a la información. Y un gobierno que sea garante pleno de la calidad educativa. ¿Bien? Lo último, lo tengo todo acá apuntado porque si no me olvido, fundamental. ¿Cuál es el objetivo? Y acá es para mí donde está el punto donde nosotros nos tenemos que detener a pensar qué es lo que se nos está diciendo. El objetivo, dijimos, pilares, dijimos ejes y ahora objetivo. Dice que la educación no solo acompañe al modelo socioproductivo. Esta ley educativa, la de 2006, debe ser el punto de inflexión para la construcción de una política de Estado y no de una política de gobierno. Y eso es una frase fundamental para pensar y problematizar entre nosotros, ¿sí? ¿Qué es una política de Estado y qué es una política de gobierno? La política de Estado es aquella que garantizan todos los gobiernos al acceder al Estado, ¿sí? Es decir, trasciende un gobierno. Y después ya el texto se mete en el marco normativo, es decir, a partir de la página 10 en adelante, que era lo que teníamos que tener más o menos leído para hoy para poder hacer esta avanzada, tenemos el título primero y el título segundo.
Ahora nos metemos 2 minutos con el título primero, que tiene que ver justamente con la enunciación de todo el marco normativo que garantiza aquellos derechos que van a proponerse en la Ley de Educación Nacional. Y después se va a meter en el marco más prescriptivo, que también es aquel que nosotros debemos sentarnos a analizar, pero eso lo vamos a hacer en el encuentro Zoom de la semana que viene. Bien, cuando uno plantea una ley, lo primero que dice es cuáles son los principios que sustentan esa norma, cuáles son los marcos que los garantizan. Bien, lo que nosotros vamos a enunciar ahora, que está enunciado en el texto, son justamente cuáles son esos ejes vertebradores en el título primero, cuáles son esas garantías. Es el derecho a enseñar y aprender, que lo retoma de la vieja Constitución, la educación como bien público, derecho personal y social garantizado por el Estado, la educación como responsabilidad del Estado y la calidad e igualdad de oportunidades. Y esto en consonancia con lo que dijo Néstor Kirchner. Todo esto plantea un nuevo paradigma para la educación. Bien, con esto nos vemos la semana que viene en Zoom. Lean el texto de la unidad temática 3, vuelvan a leerlo en clave de lo que yo les estoy contando ahora. Les voy a agregar solo este material y nos encontramos el jueves que viene para terminar de debatir y organizar todo lo que sería la Ley de Educación Nacional, para meternos en lo último que nos queda: conocer cómo funciona el sistema educativo desde sus 3 pilares: trabajo docente, marco normativo